Hola nuevamente y vamos a continuar con historia y en historia habíamos visto cómo México enfrentaba los problemas o los conflictos internacionales y cómo afrontaba los conflictos nacionales. En internacionales pues era mucha empatía, ayudaba a los países que estaban en problemas y a la gente les decía vénganse para acá. Y descubrieron ustedes que en México el 2 de octubre del 68, cómo enfrentó México los problemas que se suscitaban. ¿Cómo? Pues matando a los estudiantes. Así es como lo resolvió. Pero bueno, por eso de la historia, vamos a recordar que la historia, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué creen que nos sirve, mis niñas? Para no cometer los mismos errores. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Ustedes salen a la calle y van caminando, y hay una piedra ahí enterrada, y se tropiezan. Al otro día o en un momento eso ya es historia, ya pasó. Al otro día salen, ¿van a chocar con la misma piedra? No, porque ya aprendieron. Porque ya aprendieron de la historia, ya aprendieron de lo que pasó ayer, porque ya es historia. Y para eso nos ayuda la historia, ¿saben? Para no cometer los mismos errores, se supone. Y de la historia, a mí me gusta más hablar de los mayas y los olmecas, porque eran sabios, porque cuidaban su naturaleza, porque aprendíamos de ellos. Pero parece que ahora de repente se nos olvida y volvemos a cometer los mismos errores. En 1980 hubo una apertura comercial, es decir, muchas empresas de otros países vienen e invierten su dinero. Y entonces hay una inversión extranjera. Yo no sé si esto le recuerde algo, pero por ahí de algunos años, cuando estaba Porfirio Díaz en el poder, hubo una inversión extranjera, si lo recuerdan. Y les daba todas las facilidades a los extranjeros para que pusieran sus empresas. Y había una economía más fluida, pero esa economía era para la gente de dinero. Y para los pobres, pues sí había trabajo, pero mal pagado. Y volvemos a lo mismo. En el año de 1980 hay una inversión extranjera. Y entonces se crean nuevos empleos mal pagados, se crean fábricas, y estas fábricas pues las van a poner ¿dónde creen? Pues en las grandes ciudades, ¿no? Guadalajara, Monterrey, Distrito Federal, Toluca, Puebla, por poner algunos ejemplos. Y entonces ellos llegan y ponen aquí sus empresas, ¿ok? Es una empresa, ¿eh? Ponen sus empresas y entonces toda la gente que está en el campo viene a las grandes ciudades. Y entonces aquí se empieza a poblar de mucha gente. ¿Por qué? Porque todos quieren entrar aquí. Y entonces eso crea la sobrepoblación. Mucha gente en un solo lugar. Y eso hace que se descuide el campo. ¿Pero qué creen? Que toda esta gente que viene aquí, pues obviamente no le van a dar empleo a toda esa gente porque no alcanza. Y entonces vemos a la gente en los semáforos, vemos a la gente robando, porque no hay trabajo. Y se crea una sobrepoblación y con esto se crea la pobreza. Y hasta la pobreza extrema. ¿Ok? Entonces, esto, mis niñas, fue la apertura. Y uno de los problemas de nuestro país, o del gobierno, cree que con los barriles de petróleo con eso iba a surgir nuestro país, porque tenemos mucho petróleo
Y entonces dijeron, bueno, tenemos muchos barriles de petróleo, vamos a venderlos, pero ¿qué creen? Que ya no es negocio. ¿Por qué? Pues porque ya muchos países tienen petróleo. Y entonces nuestro petróleo, en lugar de ir subiendo de precio, va bajando. ¿Sí? Y entonces ya no es la misma economía. ¿Y entonces qué hace el gobierno? Pues entonces va y les pide dinero a los países que están desarrollados. Y entonces, desde la época de Benito Juárez, desde la época de Santa Anna, estamos endeudados. Y hasta la fecha, seguimos endeudados y seguimos pidiendo dinero a los países extranjeros. Y nuestra economía, depende básicamente del petróleo. Pero ya no alcanza y entonces pues nos endeudamos y nos endeudamos y nos endeudamos más. Es así como es nuestra situación económica en nuestro país. Surgió ahí una posibilidad en este año, como somos un país democrático, pues entra en el poder otro partido. Ya no el PRI, ya no el PRI de siempre. Entra el PAN o entra el PRD y ya hay más democracia. Pero a fin de cuentas, seguimos siendo lo mismo, porque nuestros partidos políticos, como el PAN, como el PRD, o el PRD dicen por ahí, son partidos de oposición y entonces entran al poder, pero pues a fin de cuentas da lo mismo. ¿Por qué? Pues porque en el gobierno de repente solamente ven para sus intereses, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. Esta es la economía que había en ese entonces y parece o pareciese que nosotros estamos en el año 2020 y seguimos teniendo los mismos problemas y la misma economía. Por eso, mis niñas, de verdad, yo las invito a que conforme vayan creciendo, váyanse dando cuenta de que si uno no hace algo por sí mismo, nadie lo va a hacer, ¿ok? Ni el gobierno, mucho menos el gobierno. Entonces, ustedes crean su propio mundo. Ustedes cambien para que el mundo cambie. No esperen a que vaya a cambiar las cosas nada más porque si no. Nosotros tenemos que cambiar. Si queremos que esto cambie, tenemos que actuar de forma diferente. Si nosotros aprendemos de la historia, vamos a ser diferentes. ¿Ok? Con esto que está pasando, y lo pongo como ejemplo de la pandemia, si nosotros hubiésemos aprendido y sabían que iba a llegar a nuestro país, se hubiesen tomado las medidas pertinentes, porque ya había una historia de cómo estaba comportándose este virus. ¿Ok? Pero no aprendemos de la historia. Entonces yo las invito a que ustedes sí aprendan de la historia, sí aprendan de los errores que se cometen para no cometerlos más. Y entonces empezar a avanzar hacia adelante. Yo sé que lo van a hacer y eso me consta. Aprendan de la escuela o aprendan de las materias para la vida misma, para que ustedes vayan surgiendo poco a poco y vayan haciendo sus propias historias, ¿sí? Sin cometer los errores que se cometieron. ¿Ok? Eso es lo importante y lo bonito de la historia. Aprender. Porque si seguimos cayendo y cayendo en lo mismo, pues entonces, pues no aprendemos. Por eso es importante estudiar, por eso es importante aprender. Para que nadie nos diga que estamos equivocados y nosotros podemos
argumentar el por qué no estamos equivocados. ¿Ok? Y así fue la situación económica y la apertura comercial, las inversiones que se hicieron, y se habla de una reestructuración porque hubo un cambio en los partidos, porque ya no solamente gobernaba el PRI, sino ya empezó a gobernar el PRD y el PAN. Y yo me pregunto, y les pregunto, ¿aprendimos algo de la historia o seguimos igual? ¿Ok? Pero así es la historia y vamos a seguir con las demás materias y vamos a leer el libro de historia de la SEP para que entendamos un poquito más acerca de esta problemática que se da en nuestro país y en todos los países, no solamente en este. ¿Ok? Pero hay que cambiarlo para que todo cambie. ¿Vale? Suerte.